Dios les bendiga, soy la pastora Noemí Ramírez. Este día quiero compartir con ustedes una reflexión y la reflexión está basada en la historia de los caminantes de Emaús que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Y lo voy a leer para que tengamos una idea de lo que vamos a compartir en este día. Dice la palabra del Señor: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha parecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Esta es palabra de Dios. Hay cosas interesantes en este pasaje y déjenme decirles que esta es una de mis historias favoritas. Tengo muchas historias favoritas en la Biblia, pero esta es una de mis historias favoritas porque he encontrado muchas cosas realmente interesantes. Ah, Dice la escritura que estos dos discípulos o personajes que eran seguidores de Jesús iban conversando en el camino sobre todas las cosas que habían acontecido. Y dice específicamente que hablaban y discutían. Me puedo imaginar a estos dos hombres pues preocupados y tal vez habían escuchado las últimas noticias y realmente habían escuchado de diferentes maneras lo que había acontecido en los últimos días y no tenían realmente claro lo que había sucedido.
De repente, en esta jornada hacia Emaús, un personaje se les une en el camino. Y mientras ellos iban hablando, dice que este personaje, que sabemos nosotros que era Jesús, comenzó a caminar con ellos. Y de repente, en medio de toda la conversación y el caminar, Jesús les hace una pregunta. ¿Qué vienen discutiendo? Esta es una pregunta interesante porque esta pregunta abre al diálogo y lo incluye a las otras dos personas. ¿Qué vienen discutiendo? Dice la escritura que ellos se detuvieron cabizbajos y le preguntan a Jesús, ¿acaso eres tú el único que no se ha enterado de todo lo que ha sucedido en estos últimos días? Yo me imagino que en algún momento ellos estaban sorprendidos de la pregunta de Jesús porque seguramente que lo que había pasado ya había corrido por todos lados, porque seguramente alguien se enteró que habían movido la piedra, que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí y seguramente que ya todo este asunto era motivo de discusión y era motivo de controversia en ese momento. Entonces, les sorprende a los discípulos que este personaje realmente no sepa lo que está ocurriendo. Nosotros sabemos que era Jesús, pero los discípulos, estas dos personas no sabían que era Jesús. Y ellos entonces comienzan a decirle lo que ha pasado. Dice, una de las cosas que a mí me parece interesante, una de las quizás expresiones que reflejan el momento crítico de estas dos personas, porque van caminando, como dice, discutiendo, pero seguramente que en medio de esa discusión había la pregunta y la incertidumbre de saber qué realmente había pasado con Jesús. ¿Se lo habían robado o Jesús había resucitado o qué realmente había pasado? Y entonces la expresión de uno de estos hombres a Jesús es: nosotros abrigábamos la esperanza. Nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Me parece interesante porque hablan en tiempo pasado, o sea, nosotros abrigábamos. Eso quiere decir que en ese momento, en ese caminar, ellos habían perdido esa esperanza. Ya no era abrigamos la esperanza, sino era nosotros abrigábamos. Todo se había derrumbado para estos hombres. Jesús ya no estaba, alguien quizás se lo había robado, no sabían nada acerca de él y ellos tenían la esperanza de que Jesús era la persona que ellos estaban esperando para redimir a Israel. Y ellos mismos dicen, es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Otra vez estamos hablando de un tiempo de incertidumbre. Yo me quiero imaginar a estos dos hombres en esta jornada, en este caminar hacia Emaús, ese diálogo. Tantas veces que he leído este pasaje y tantas veces que yo quiero pensar en ese diálogo. Ha de haber sido un diálogo difícil, un diálogo donde había quizás más preguntas que respuestas, pero precisamente en esa jornada, estos dos personajes encuentran a alguien que ellos pensaban que ya estaba perdido. Y es precisamente en ese encuentro de Jesús con ellos y en esas preguntas que empiezan a surgir entre las que hace Jesús y las que hacen ellos, que Jesús empieza a recordarles que Él había hecho una promesa, que Él les había prometido que iba a resucitar y que esa esperanza que ellos en algún momento habían perdido no estaba perdida.
y que era el momento que ellos necesitaban recuperar esa esperanza. Después, cuando finalmente ellos terminan de compartir y el Señor Jesús se dirige a ellos de una manera un poco fuerte y le dice: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Me puedo imaginar, yo no sé si yo estuviera en el lugar de esos dos personajes, yo me hubiera sentido muy mal que Jesús me hubiera dicho esas palabras. Porque ¿cómo es posible que después de haber estado tanto tiempo con Jesús, de haber visto sus milagros, de haber visto cómo resucitó muertos, de haber visto tantas maravillas que Jesús había hecho, estando ellos como testigos, muchos de ellos como testigos, todavía en este momento, para ellos, la esperanza finalmente la habían perdido y se les había olvidado la promesa de Jesús? Jesús les recuerda nuevamente que Él había venido con un propósito y que tenía que sufrir y todas estas cosas tenían que pasar antes de que Él regresara a su gloria. Y es después de que Jesús empieza a recordarles el verdadero propósito por el cual Él había estado con ellos y estaba quizás cerca ya para irse, es que finalmente ellos quizás empiezan a reflexionar un poco. Se dan cuenta que la persona que está con ellos es alguien, pero aunque todavía sus ojos no han sido abiertos. Y dice que cuando finalmente se están acercando al pueblo hacia donde se dirigían, esto es a Emaús, que era el lugar de destino hacia donde ellos iban, y Jesús hace como que se va a seguir de largo. Ellos quizás en un acto de hospedarlo a Jesús, porque para ellos era una persona desconocida, era un forastero que habían encontrado en el camino. Dicen unas palabras que son bien importantes: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y finalmente Jesús decide acompañarlos, y cuando llegan a la casa, dice que cuando se sientan a la mesa, Jesús bendice el pan, lo tomó, lo partió y se los dio. Y dice la Escritura que es en ese momento cuando sus ojos nuevamente son abiertos y se dan cuenta de que la persona que había caminado con ellos era el resucitado. Dicen la expresión de ellos, y es una expresión, pero es una pregunta también: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba la Escritura? ¿No ardía nuestro corazón? Me imagino que en ese momento ellos estaban frustrados de pensar: bueno, lo tuvimos aquí y nosotros no nos dimos cuenta que quien estaba con nosotros era realmente Jesús caminando a nuestro lado. Es una historia muy interesante, pero me gustaría que nosotros pensáramos en nuestra propia jornada de Emaús, vamos a decirlo así. Todos nosotros estamos en una jornada de vida. Y en nuestra jornada de vida, muchas veces nosotros hemos actuado o actuamos como estos dos caminantes de Emaús. Vamos en la vida con mucha tristeza, con muchas frustraciones, con mucho desespero, con mucha incertidumbre, porque no sabemos ni entendemos lo que está pasando. Pero muchas veces las cosas que suceden a nuestro alrededor son parte de esa jornada que nos toca vivir. Y precisamente el estar tan metidos en la discusión y en estar viendo el problema y tratando de resolver nuestras emociones, perdemos de vista al que se encuentra con nosotros en el camino. La pregunta para nosotros en esta hora es:
¿En qué momento te encontraste con Jesús en el camino y no te diste cuenta que iba caminando contigo? Y las preguntas siguen siendo válidas. A lo mejor Jesús nos ha hecho también a nosotros la misma pregunta. ¿Por qué estás discutiendo? ¿O qué estás discutiendo? ¿O qué estás esperando? ¿O qué estás haciendo con tu vida? Son preguntas que nos llevan a la reflexión. El caminante de Emaús, el tercer caminante, el forastero de Emaús, sigue siendo el acompañante de nosotros en esta jornada. En este tiempo nosotros todavía también estamos experimentando quizás una jornada tal y cual la hemos visto y hemos compartido en esta mañana, porque estamos en una jornada difícil en este tiempo que estamos viviendo, especialmente por lo que estamos enfrentando, esta pandemia que ha cambiado nuestro entorno y ha cambiado la manera en que vivimos y seguramente que muchos de nosotros nos estamos cuestionando, ¿verdad? Y estamos a veces hablando sobre todo y estamos escuchando mucha información, mucha desinformación que realmente nos desinforma, demasiada información. Y a veces estamos tan metidos en eso que nos hemos olvidado de que Jesús está con nosotros en el camino y que nos pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que nosotros le vamos a responder a Él ante estas preguntas? ¿Qué van discutiendo? ¿Acaso vamos a ser como los caminantes de Maús que nos vamos a voltear y decirle, ¿acaso eres el único que no sabe lo que está pasando? Claro que Jesús, claro que Dios sabe lo que estamos pasando. Claro que Él lo sabe. Por eso es que quizás las palabras de Él nuevamente dichas a estos discípulos, qué torpes son ustedes, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Dios nos ha prometido estar con nosotros todos los días, caminar con nosotros en nuestra jornada. No hay un solo día de tu vida que Jesús no haya caminado contigo. El que quizás tú no lo hayas percibido porque te has metido tanto en el problema, en la situación, que has perdido de vista al acompañante, al que va contigo caminando todos los días. Y yo creo que en este momento de incertidumbre y de desesperanza, porque también nosotros a lo mejor hemos dicho, abrigábamos esperanza. Pero es en este momento que nosotros podemos nuevamente decir e invitar a Jesús como lo hicieron estos discípulos y decirle, quédate con nosotros, quédate con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros, pero Él quiere seguir oyendo esa invitación de parte nuestra. Señor, yo te necesito en este momento. Yo necesito que tú te quedes con nosotros. Quédate con nosotros. Cuando experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando volvemos a recordar esos momentos cuando el Señor se sentó a la mesa y tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos, esa invitación que todavía sigue presente y sigue haciendo a cada uno de nosotros. En ese momento nuestros ojos, como los ojos de estos discípulos, se abrirán y la expresión será la misma. ¿No ardía a nosotros nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino? La presencia de Dios hace que tu corazón arda de felicidad y de paz, porque la presencia de Dios, eso es lo que trae a nuestras vidas, trae paz. La presencia de Jesús, el resucitado. Yo quiero invitarte en esta hora a que pienses en eso, reflexiones en eso. Jesús ha estado caminando con nosotros, aún en medio de este tiempo y de esta jornada. No hemos estado solos.
Si no lo hemos percibido, no es porque Él no está ahí, es porque nosotros nos hemos concentrado más en ver el problema que ver y escuchar al que es más grande que nuestro problema. Ese es Jesús. Invítalo a quedarse en tu hogar, en tu familia, en tu vida. Invítalo este día y dile, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y vas a experimentar ese gozo que experimentaron estos. No ardía en nuestro corazón cuando conversaba con nosotros. Empieza a conversar con Él. Deja de conversar tanto sobre lo que está pasando y empieza a conversar con Jesús y decirle, quédate con nosotros. Y lo demás dejará de ser un problema. Porque aunque el problema existe, es real, cuando Jesús entra con nosotros a la casa, las cosas cambian siempre para bien. Que esa sea nuestra experiencia este día y siempre. Pídele al Señor, quédate con nosotros. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que así sea. Padre amado, te damos gracias porque sabemos que tu presencia es real. Sabemos que en cada jornada de nuestras vidas hay momentos donde perdemos la esperanza, desenfocamos el propósito y la misión para la cual hemos sido llamados o hemos venido a este mundo. Pero tú nos recuerdas en nuestra jornada que tú caminas con nosotros y que tu presencia nos da paz y devuelve la esperanza. En este tiempo donde hay tanta enfermedad, donde hay tanta muerte, donde hay tanta desolación y tristeza e incertidumbre, te pido, Señor, que te quedes con nosotros, que no nos sueltes de tu mano. Sé con cada familia, sé con nuestras vidas, en nuestras vidas, y permite que el sentirte y el tenerte cambie nuestra perspectiva de ahora en adelante. Que nuestro corazón arda porque tu presencia está en nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y espero verles pronto nuevamente. Recuerden que si quieren ver más videos con mensajes, pueden registrarse en mi canal de YouTube y también buscarme en mi página de Facebook, Reverend Noemí V. Ramírez. Dios les bendiga.